Mis manos estaban negras. No de suciedad, sino de esa mezcla espesa y permanente de grasa vieja, aceite quemado y el polvo de la carretera que se incrusta en las huellas dactilares y se niega a salir, sin importar cuánto jabón industrial uses. Para mí, esas manos eran un orgullo. Eran el mapa de mi vida, la prueba de que sabía arreglar lo que otros rompían. Pero para mi esposa, Leticia, eran simplemente repugnantes. Joaquín. El grito de Méndez resonó en todo el taller, superando el ruido de la pistola neumática con la que estaba apretando los pernos de un sedán. Deja de soñar despierto y atiende al cliente del BMW. Dice que el aire acondicionado hace ruido. Me sequé el sudor de la frente con el antebrazo, cuidando de no mancharme la cara, aunque a estas alturas del día probablemente ya tenía una mancha de aceite en la mejilla. Méndez, mi jefe, era un tipo de 50 años con una barriga que desafiaba la gravedad y una ética laboral que brillaba por su ausencia. Se pasaba el día en la oficina con aire acondicionado, viendo videos en su teléfono, mientras yo, Joaquín, de 38 años, sacaba adelante el trabajo sucio. Voy, Méndez, dije, con la voz ronca por el polvo y el cansancio. Me acerqué al BMW. El dueño, un tipo joven con traje y zapatos que costaban más que mi sueldo de un mes, me miró de arriba abajo con esa expresión que ya conocía de memoria, la mirada de quien ve a un sirviente, no a un experto. Hace un clic raro, dijo el tipo, sin siquiera saludar. Y ten cuidado con la tapicería, por favor. No quiero manchas. Asentí en silencio. Abrí el capó. En menos de 2 minutos, identifiqué el problema, una hoja seca atrapada en el ventilador del condensador. La saqué, cerré el capó y le dije que estaba listo. Ni siquiera me dio las gracias. Le pagó a Méndez y se fue. Así era mi vida. Arreglar cosas, ser invisible, recibir órdenes. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi overol. Era Leticia. Me limpié las manos en un trapo antes de contestar, un hábito que había desarrollado después de que ella me gritara una vez por engrasar la pantalla. Hola, Leti, dije, tratando de sonar animado. Joaquín, ¿ya saliste? Su voz no tenía calidez. Era rápida, eficiente, como si estuviera hablando con un proveedor de servicios. Recuerda que mañana salimos a las 5 de la mañana. No quiero que llegues tarde y cansado como siempre. Estoy terminando, amor. Méndez me tiene. No me interesan tus excusas de taller, Joaquín, me cortó. Escucha, Griselda va a conducir. Su camioneta es nueva y cabemos todos. Por favor, te lo suplico, lleva la ropa que te compré la semana pasada. Esa camisa polo azul y los pantalones beige. No te pongas esos jeans viejos tuyos. Y por el amor de Dios, lávate bien las manos. Griselda tiene una tapicería de cuero blanco italiano y si le dejas una mancha, me muero de la vergüenza. Suspiré, sintiendo ese peso familiar en el pecho. El peso de no ser suficiente. De ser un accesorio incómodo en la vida brillante que Leticia estaba construyendo. Está bien, Leti. Me lavaré bien. Es un retiro para reconectar, Joaquín. Griselda dice que nos va a hacer bien. Dice que tú necesitas, hizo una pausa, buscando la palabra diplomática, expandir tus horizontes. Dejar de pensar en pequeño. Pensar en pequeño. Así llamaban ellos a trabajar 10 horas diarias para pagar la hipoteca de una casa en la que apenas pasaba tiempo. Entiendo. Nos vemos en casa. Colgué. Miré alrededor del taller. El olor a gasolina y metal, que antes me hacía sentir vivo, ahora me ahogaba. Hacía 10 años, cuando conocí a Leticia, ella amaba mis manos. Decía que eran manos fuertes, manos que construían. Pero desde que la ascendieron en su empresa de marketing y se unió al grupo de amigas de Griselda, todo cambió. Yo me convertí en el lastre. El marido mecánico que no encajaba en las fotos de Instagram, el que no sabía diferenciar entre un vino Merlot y un Cabernet. El que prefería una cerveza fría y el silencio antes que esas cenas ruidosas donde todos hablaban de dinero pero nadie parecía feliz. Esa noche, en casa, el ambiente estaba tenso.
Leticia estaba empacando como si fuéramos a una pasarela de moda, no a una cabaña en las montañas. ¿Seguro que llevaste el polo azul? Preguntó sin mirarme. Sí, Leti. Está en la maleta. Griselda dice que la cabaña es rústica, pero rústica de lujo. Ya sabes, sin señal de teléfono para hacer un detox digital, pero con jacuzzi y chef privado. Va a ser increíble. Solo intenta, no sé, intenta participar en las conversaciones, ¿sí? No te quedes callado en una esquina con tu cara de perro regañado. Solo estoy cansado, Leti. Siempre estás cansado, Joaquín. Eso es lo que pasa cuando no tienes ambición. Si hubieras aceptado el puesto de supervisor que te ofreció mi cuñado. No soy un oficinista, Leti. Soy mecánico. Me gusta arreglar motores. Ella rodó los ojos y cerró la cremallera de su maleta con fuerza. Pues arréglate tú primero, porque te estás quedando atrás. Esas palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. Me acosté a su lado, mirando el techo, sintiéndome más solo que si estuviera en una isla desierta. No sabía que pronto, esa metáfora se volvería dolorosamente literal. A las 5 de la mañana, el cielo aún estaba oscuro y el aire tenía ese frío húmedo que se te mete en los huesos. La camioneta de Griselda apareció frente a nuestra casa como una nave espacial, una SUV negra, enorme, brillante, con tantas luces LED que iluminaba toda la calle. Griselda bajó la ventanilla. Tenía gafas de sol puestas, a pesar de que no había sol. Buenos días, tortolitos. Gritó con una voz estridente. Suban, suban. El camino a la iluminación nos espera. Cargué las maletas en el maletero. Leticia se sentó en el asiento del copiloto con Griselda. Atrás iban otras dos amigas del grupo, Patricia y Mónica, y sus respectivos maridos, tipos que trabajaban en finanzas o bienes raíces y que tenían manos tan suaves como las de un bebé. Me tocó el asiento de la tercera fila, el del fondo, apretado entre una nevera portátil de diseño y las bolsas de compras de última hora. El viaje duró 6 horas. 6 horas de infierno. El interior de la camioneta olía a una mezcla mareante de cuero nuevo y 3 tipos diferentes de perfume caro. Griselda conducía como si fuera la dueña de la carretera, cortando el paso a otros coches y quejándose de los pobres que conducían vehículos viejos. Mira esa cafetera, dijo Griselda, señalando una camioneta Ford antigua cargada de heno. Deberían prohibir esos trastos. Contaminan visualmente mi paisaje. Es una herramienta de trabajo, Griselda, murmuré desde el fondo. Se hizo un silencio incómodo. Griselda me miró por el espejo retrovisor, bajando sus gafas de sol. Ay, Joaquín. Siempre tan defensor de las causas perdidas. Se me olvidaba que tú tienes una afinidad especial por la chatarra. ¿Cómo van tus manos? ¿Ya lograste quitarte el olor a aceite barato? Las otras chicas soltaron risitas disimuladas. Esperé a que Leticia dijera algo. Un déjalo en paz, un él trabaja duro. Pero no. Leticia simplemente miró por la ventana y dijo. Joaquín, por favor, no empieces. Griselda solo está bromeando. Me hundí en mi asiento. Me puse los audífonos, pero no encendí música. Solo quería bloquear sus voces, pero aún podía escucharlas. Murmuraban. Susurraban. Y de vez en cuando, miraban hacia atrás y se reían. Sentía una punzada en el estómago, ese instinto primitivo que te dice que eres la presa rodeada de depredadores. Pero mi mente lógica, esa parte de mí que diagnosticaba motores, me decía que estaba siendo paranoico. Son sus amigas, me decía. Leticia te ama, solo está estresada. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el paisaje cambió. Los edificios de hormigón dieron paso a bosques densos de pinos y encinos. La carretera asfaltada se convirtió en un camino de tierra y grava. La señal de mi teléfono parpadeó y luego murió, sin servicio. Adiós mundo cruel. Celebró Mónica. Estamos oficialmente desconectados. Llegamos a la cabaña al mediodía. Tengo que admitir que el lugar era impresionante.
Una estructura masiva de madera y piedra, encaramada en la ladera de una montaña, con vistas a un valle virgen que te robaba el aliento. No había ninguna otra casa en kilómetros a la redonda. Solo viento, árboles y silencio. Bajamos las cosas. Yo cargué la mayoría de las maletas pesadas, por supuesto. Joaquín es el fuerte, decían, como si fuera una mula de carga. Durante la cena, la tensión era palpable. Sirvieron vino y quesos que no sabía pronunciar. Intenté hablar sobre el paisaje, sobre cómo la suspensión de la camioneta había aguantado bien el camino de tierra. Ay, Joaquín, por favor, interrumpió Griselda. Estamos hablando de las inversiones de criptomonedas de Roberto. No nos aburras con tu charla de mecánico. Aquí vinimos a elevar la mente, no a hablar de tuercas. Leticia me dio una patada suave por debajo de la mesa. Me callé. Comí en silencio, sintiendo como cada bocado se me atragantaba. Me sentía pequeño. No, peor que pequeño. Me sentía incorrecto. Como una pieza que sobra en un motor perfectamente afinado. Esa noche, me fui a dormir temprano. Leticia se quedó bebiendo con ellas en la terraza. Desde la cama, escuchaba sus risas. Risas agudas, crueles. En un momento, escuché la voz de Leticia decir: ya no sé qué hacer con él, chicas. Es tan básico. A veces siento que me arrastra hacia abajo. Pues amiga, respondió la voz de Griselda, a veces hay que soltar lastre para poder volar. Tal vez necesita un susto. Una lección de realidad para que vea lo que vale sin ti. Se me heló la sangre. Quise levantarme, salir y confrontarlas. Pero la cobardía, o tal vez el cansancio de 10 años de peleas, me mantuvo pegado al colchón. Cerré los ojos y fingí que dormía cuando Leticia entró en la habitación horas más tarde. No me tocó. Se acostó en el borde de la cama, dándome la espalda. Si hubiera sabido que esa sería la última vez que dormiría bajo el mismo techo que ella, tal vez le habría dicho algo. O tal vez no. Me despertó el silencio. No el silencio normal de la mañana, donde escuchas algún pájaro o el viento. Era un silencio absoluto, pesado, antinatural. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, indicando que ya era tarde, quizás las 10 o las 11. Me estiré en la cama, esperando sentir el cuerpo de Leticia a mi lado. Estaba frío. Las sábanas estaban estiradas. ¿Leti? Llamé, con la voz pastosa. Nadie respondió. Me levanté y me puse los jeans. Salí a la sala principal. Estaba vacía. Las botellas de vino de la noche anterior habían desaparecido. Los cojines estaban ordenados. Fui a la cocina. Nada. Fui a las otras habitaciones. Las camas estaban hechas. No había maletas. No había bolsos. Un frío intenso me recorrió la espalda, erizándome la piel de los brazos. Corrí hacia la puerta principal y la abrí de golpe. El camino de entrada estaba vacío. La enorme SUV negra de Griselda no estaba. Leticia. Grité. Mi voz rebotó en los árboles y regresó a mí como un eco burlón. Griselda. Esto no tiene gracia. Corrí hacia donde habíamos estacionado los coches. Solo había marcas de neumáticos en la tierra, huellas frescas que se alejaban hacia el camino principal. Se habían ido. Me habían dejado. Regresé a la cabaña, con el corazón latiéndome en la garganta como un pistón a punto de estallar. Busqué mi teléfono. Sin servicio. Por supuesto. Busqué en los cajones, en las mesas. Tenían que haberme dejado una nota, una explicación. Esto tenía que ser una de esas estúpidas dinámicas de grupo de búsqueda del tesoro o algo así. Entonces la vi. Una nota adhesiva de color amarillo neón pegada en la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Me acerqué lentamente, como si fuera una bomba. La letra era de Griselda, con sus trazos grandes y agresivos, pero estaba firmada por todas. Joaquín, Leticia y nosotras estuvimos hablando. Eres un buen hombre, pero eres débil. Te has vuelto conformista,
aburrido y, sinceramente, una carga para la imagen de Letty. Ella necesita un hombre de verdad, alguien que resuelva, no alguien que se esconda detrás de un overol sucio. Esta es tu oportunidad. Te dejamos aquí para que te hagas un hombre. Para que construyas carácter. Tienes comida, poca, y techo. No hay teléfono. No hay coche. Aprende a sobrevivir. Aprende a estar solo. Cuando dejes de ser tan patético y encuentres la forma de volver a la ciudad por tus propios medios, entonces hablaremos de si mereces estar al lado de Leticia. No nos busques. Nosotras te llamaremos cuando veamos que has madurado. Con amor duro, Griselda y las chicas, y Letty, punto. Leí la nota una vez. 2 veces. 3 veces. La primera reacción fue la incredulidad. No podían hablar en serio. Abandonar a alguien a 450 kilómetros de casa, en medio de la nada, sin transporte y sin comunicación, no era una lección. Era un crimen. Era una locura. Luego vino la ira. Una ira roja, caliente, violenta. Arranqué la nota del refrigerador y la hice una bola. Golpeé la puerta de acero con el puño, una y otra vez, hasta que mis nudillos sangraron y dejaron marcas rojas en el metal inmaculado. Malditas sean. Malditas locas. Grité hasta quedarme ronco. Salí al porche. Miré hacia el camino de tierra. A lo lejos, muy a lo lejos, vi una nube de polvo que se asentaba. Eran ellas. Se habían ido hacía rato, pero el polvo permanecía, como el fantasma de su crueldad. Imaginé sus risas dentro de la camioneta climatizada. Imaginé a Leticia sintiendo, convenciéndose a sí misma de que esto era lo mejor para mí, de que me estaba haciendo un favor. Me dejé caer en los escalones de madera del porche. El sol me quemaba la cara. Miré mis manos, esas manos que ellas despreciaban. Estaban temblando. Estaba solo. Completamente solo. El pánico intentó apoderarse de mí. ¿Qué iba a hacer? ¿Caminar? Eran días de camino hasta la carretera principal y ni siquiera sabía la dirección exacta. ¿Esperar? ¿Y si no volvían? ¿Y si esto era solo una forma retorcida de deshacerse de mí para siempre? Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. Soy mecánico, me dije. Mi trabajo es diagnosticar problemas y arreglarlos. Cuando un motor se detiene, no lloras. Buscas la falla. Buscas la chispa, buscas el combustible, buscas la compresión. Me levanté. Me limpié la sangre de los nudillos en el pantalón. ¿Quieren que construya carácter? Murmuré a los pinos silenciosos. Muy bien. Voy a construir un rascacielos de maldito carácter. Y cuando termine, no van a poder ni mirar mi sombra. Entré a la casa. El miedo se había ido, reemplazado por una frialdad mecánica. Iba a sobrevivir. No por ellas, sino a pesar de ellas. Lo primero que hice fue hacer un inventario. Si iba a sobrevivir, necesitaba saber con qué contaba. Abrí la despensa y el refrigerador. La crueldad de su broma era meticulosa. Habían dejado comida, sí, pero la justa para mantenerme vivo, no cómodo. 5 latas de frijoles, una bolsa de arroz de 1 kilo, 6 botellas de agua, un paquete de tortillas rancias y un poco de café. Ni carne, ni verduras, ni alcohol. Suficiente para una semana si raciono, calculé en voz alta. Mi voz sonó extraña en la cocina vacía. Los primeros 2 días fueron una mezcla de aburrimiento y rabia. Me pasaba las horas caminando por el perímetro de la cabaña, buscando algún punto donde el celular tuviera señal, levantando el brazo como un náufrago pidiendo ayuda. Nada. Sin servicio. Pero al tercer día, algo cambió. Dejé de buscar señal. Me senté en el porche con una taza de café negro y simplemente, escuché. No había ruido de tráfico. No había gritos de Méndez. No había quejas de Leticia sobre el color de las cortinas o el precio de los zapatos. Solo el viento moviendo las copas de los pinos y el canto lejano de un halcón.
Por primera vez en 10 años, mis hombros bajaron. La tensión constante que llevaba en el cuello, esa que me hacía apretar los dientes al dormir, desapareció. Me di cuenta de algo aterrador, no extrañaba a Leticia. Extrañaba la comodidad de mi cama, sí. Extrañaba mis herramientas. Pero no extrañaba su voz, ni su presencia. Me sentía aliviado. Esa noche, estaba calentando una lata de frijoles en la estufa de leña, habían cortado el gas, por supuesto, otra lección, cuando escuché pasos afuera. Pesados. Lentos. Me tensé. Agarré el atizador de hierro de la chimenea y me acerqué a la puerta. ¿Quién anda ahí? Grité, tratando de sonar feroz. Baja eso, muchacho. Si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho antes de que escucharas mis botas. La voz era profunda, rasposa, como piedras rodando en un río. La puerta se abrió y entró una figura que parecía salida de un libro de historia. Un hombre mayor, de unos 70 años, con una barba blanca y espesa, piel curtida por el sol como cuero viejo y ojos oscuros que brillaban con inteligencia bajo el ala de un sombrero desgastado. Llevaba una lámpara de queroseno en una mano y un conejo desollado en la otra. Soy Anselmo. Vivo 2 kilómetros colina arriba, dijo, dejando el conejo sobre la mesa como si fuera lo más normal del mundo. Vi que no salía humo de tu chimenea ayer. Pensé que los de ciudad se habían congelado o aburrido. Pero te vi caminando hoy. Te ves hambriento. Bajé el atizador, sintiéndome un poco ridículo. Soy Joaquín. Y sí, tengo hambre. Anselmo cocinó el conejo en la chimenea con unas hierbas que sacó de su bolsillo. Sabía a gloria. Mientras comíamos, le conté todo. No sé por qué. Tal vez porque era un extraño, o tal vez porque tenía esa aura de abuelo que nunca tuve. Le conté sobre Leticia, sobre Griselda, sobre la nota, sobre cómo me sentía un inútil. Anselmo escuchó en silencio, masticando despacio. Cuando terminé, se limpió la boca con el dorso de la mano y soltó una risa seca. ¿Para hacerte hombre, eh? Repitió, mirando el fuego. Esas mujeres no saben nada de hombres. Creen que un hombre es una billetera con piernas o un perro que obedece trucos. Me miró fijamente, con esos ojos que parecían ver mi alma. Te hicieron un favor, Joaquín. ¿Un favor? Protesté. Me dejaron tirado como basura. Te sacaron de la jaula, corrigió él. Estabas viviendo como un animal de zoológico, esperando que te dieran de comer y te dijeran cuándo saltar. Aquí afuera, no hay jaulas. Aquí eres presa o depredador. Ellas creen que te romperás. Creen que eres un perro doméstico que morirá sin su dueño. Se inclinó hacia adelante, la luz del fuego bailando en sus arrugas. La pregunta es, ¿eres un perro o eres un lobo? Esa pregunta se quedó flotando en el aire. No sé qué soy, admití. Soy mecánico. Un mecánico arregla cosas, dijo Anselmo. Entonces, arréglate a ti mismo. Y ya que estás en eso, tal vez puedas arreglar algo más. ¿A qué se refiere? Mañana ven a mi terreno. Hay algo en el viejo granero del antiguo dueño. Algo que lleva dormido mucho tiempo, igual que tú. Anselmo se fue esa noche, dejándome con el estómago lleno y la cabeza dando vueltas. No dormí mucho. La pregunta resonaba en mi mente, ¿perro o lobo? ¿Víctima o superviviente? A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, caminé hacia la dirección que Anselmo me había señalado. No sabía qué iba a encontrar, pero sentía una extraña electricidad en el aire. Una anticipación que no había sentido desde que era niño y abría los regalos de Navidad. Iba a descubrir que el destino tenía un sentido del humor muy peculiar. El terreno de don Anselmo era aún más salvaje que donde estaba la cabaña. Detrás de su pequeña casa de adobe, oculta entre matorrales espinosos y enredaderas que parecían serpientes verdes, había una estructura de madera a punto de colapsar. Un granero antiguo, con el techo hundido y las tablas podridas por décadas de lluvia y sol. Don Anselmo estaba esperándome, fumando un cigarrillo de hoja de maíz. Ahí dentro,
señaló con la cabeza. El dueño anterior murió hace 30 años. Sus hijos vendieron la tierra pero nunca se molestaron en ver qué había en el cobertizo. Dijeron que era basura. Caminé hacia las puertas dobles. Estaban cerradas con una cadena oxidada, pero la madera estaba tan vieja que con un fuerte tirón, los goznes cedieron y la puerta cayó con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Entré. El aire adentro estaba viciado, olía a ratones, paja vieja y algo más. Un olor que reconocería en cualquier parte. El olor a metal viejo, aceite rancio y gasolina evaporada. En el centro del granero, cubierto por una lona de lona gris tan gruesa de polvo que parecía una escultura de piedra, había una forma inconfundible. Me acerqué despacio, casi con reverencia. Agarré una esquina de la lona y tiré con fuerza. La tela se rasgó y se deslizó al suelo, revelando a la bestia dormida. Me quedé sin aliento. Era un Ford Mustang Mach 1 de 1969. Estaba en un estado lamentable. La pintura, que alguna vez debió ser un rojo vibrante Candy Apple Red, estaba opaca, quemada por el tiempo y cubierta de manchas de óxido superficial. Los neumáticos estaban desinflados y podridos. El parachoques cromado colgaba de un lado. El parabrisas tenía una grieta que recorría todo el lado del conductor. Pero era un Mach 1. La toma de aire en el capó, el famoso shaker odd, las líneas agresivas, la caída del techo fastback. Era realeza automotriz abandonada en un cementerio. Madre mía, susurré. Pasé la mano por la aleta delantera, sintiendo la textura rugosa del óxido. ¿Sirve? Preguntó Anselmo desde la entrada. ¿Qué sí sirve? Me reí, una risa nerviosa, emocionada. Don Anselmo, esto no es un coche. Es una leyenda. Abrí la puerta del conductor. Las bisagras chirriaron como un grito de dolor. El interior olía a humedad y cuero viejo, pero los asientos estaban sorprendentemente enteros, aunque agrietados. Me senté al volante. El volante de 3 radios se sentía delgado y frío en mis manos. Miré el tablero. Tiré de la palanca para abrir el capó. Salí y lo levanté. Ahí estaba. El corazón de la bestia. Un motor V8 351 Windsor. Estaba cubierto de nidos de ratas y suciedad, pero el bloque se veía sólido. Saqué la varilla del aceite. Estaba negro como el alquitrán y espeso, pero había aceite. Eso significaba que el motor probablemente no estaba agarrotado. ¿Crees que puedas hacerlo andar?, preguntó el viejo. Miré el coche. Luego miré mis manos. Esas manos que Leticia odiaba, esas manos que Méndez explotaba. Este coche era yo. Abandonado, oxidado, despreciado, considerado basura por quienes no sabían mirar debajo de la lona. Pero el motor, el corazón seguía ahí. Solo necesitaba a alguien que creyera en él. Alguien que no tuviera miedo de ensuciarse. No sé si andará, dije, sintiendo una determinación fría y dura formarse en mi pecho. Pero no voy a salir de esta montaña caminando. Voy a salir conduciendo esta bestia. Anselmo sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Ese es el espíritu. Tengo algunas herramientas viejas en mi casa. Y creo que hay una batería de tractor que todavía guarda carga. Ese día, el tiempo dejó de existir. Olvidé el hambre. Olvidé a Leticia. Olvidé la humillación. Solo existíamos el Mustang y yo. Comencé a limpiar. Saqué los nidos de ratas, barrí el interior, limpié los cristales con un trapo viejo y agua. Cada capa de suciedad que quitaba era como quitarme una capa de vergüenza. Mientras frotaba el cromo del parachoques con lana de acero, me vi reflejado en el metal. Mi barba había crecido, mi cara estaba sucia, mi ropa estaba hecha un desastre. Pero mis ojos brillaban. Tenían una luz que no había visto en fotos mías desde hacía una década. Vamos a salir de aquí, amigo, le susurré al coche, palmeando el capó caliente. Tú y yo. Vamos a enseñarles qué pasa cuando despiertan a lo que estaba dormido.
Esa noche, dormí en el asiento trasero del Mustang, dentro del granero. No quería volver a la cabaña vacía. Aquí, con el olor a gasolina y polvo, me sentía acompañado. Me sentía en casa. La transformación había comenzado. Ya no era el marido accesorio. Era el mecánico. Y tenía una misión. Los siguientes 10 días fueron una brutalidad física y mental. Me levantaba con el sol y trabajaba hasta que la única luz era la de la lámpara de queroseno de don Anselmo. El mayor problema era el sistema de combustible. La gasolina vieja se había convertido en un barniz pegajoso que obstruía todo. Tuve que desmontar el tanque de gasolina, algo que requiere paciencia y fuerza bruta cuando los tornillos llevan 30 años oxidados. ¡Maldita sea! Grité cuando una llave se resbaló y me abrí los nudillos contra el chasis. La sangre goteó sobre el suelo de tierra. Me chupé la herida, escupí al suelo y seguí trabajando. Dolía, sí. Pero era un dolor real, un dolor productivo. No como el dolor sordo y vacío de las críticas de Leticia. Limpié el tanque usando grava y agua con jabón, agitándolo durante horas hasta que mis brazos ardían como si estuvieran en llamas. Desarmé el carburador pieza por pieza, limpiando cada aguja, cada chiclé, cada resorte con un cuidado de cirujano, usando un cepillo de dientes viejo que encontré. Don Anselmo era mi proveedor logístico. Aparecía con tortillas, huevos frescos y, lo más importante, piezas que encontraba en granjas vecinas. Conseguí esto, dijo un día, tirándome unos cables de bujía viejos pero funcionales. Son de una camioneta Chevy del 80, pero creo que le harán. Haremos que le hagan, dije, adaptando los conectores con mi navaja y cinta aislante. El sistema eléctrico era una pesadilla. Los ratones se habían comido la mitad del cableado. Tuve que reconectar el encendido puenteando cables, creando un sistema Frankenstein que solo un loco o un genio entendería. Usamos la batería del tractor de Anselmo. Pesaba 1 tonelada, pero tenía amperaje de sobra. Cambié el aceite, que salió como melaza. Como no tenía aceite nuevo de motor, Anselmo me trajo aceite de transmisión hidráulica de su tractor. Aceite es aceite, dijo. No era lo ideal, pero para arrancar, serviría. Llegó el día de la verdad. Día 14 desde el abandono. El Mustang estaba armado. No se veía bonito. Seguía oxidado, abollado y sucio. Pero mecánicamente, había hecho un milagro con basura. Anselmo estaba de pie junto a la puerta del granero, con los brazos cruzados. ¿Listo, muchacho? Me senté en el asiento del conductor. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de miedo, era de adrenalina pura. Inserté la llave, que afortunadamente estaba en el contacto cuando lo encontramos. Giré la llave. El motor de arranque gimió. Buah, 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 buah. Nada. Vamos, nena. Vamos, despierta, susurré, bombeando el acelerador para inyectar gasolina en el carburador recién limpiado. Giré la llave de nuevo. Buah, buah, buah. POW. Una explosión por el escape, un disparo de humo negro que llenó el granero. El motor tosió, escupió y luego, murió. Falta aire, diagnostiqué al instante. Salí, ajusté el tornillo de mezcla del carburador media vuelta. Volví a entrar. Cerré los ojos. Visualicé la chispa saltando en las bujías, la gasolina atomizándose, los pistones subiendo y bajando. Ahora. Grité y giré la llave. Buah, buah, bro. El sonido fue bíblico. El quinto 8 cobró vida con un rugido que sacudió el polvo de las vigas del techo. No era un ronroneo suave. Era un bramido, tosco, irregular, violento, porque el escape estaba picado. Pero estaba vivo. Los 8 cilindros disparaban fuego. El coche vibraba a mi alrededor como un animal salvaje tratando de liberarse. Pisé el acelerador y el motor respondió con un gruñido inmediato, subiendo de revoluciones. Anselmo estaba sonriendo, una sonrisa amplia que le llegaba a los ojos. Levantó el pulgar. Me eché a reír. Una risa carcajada, maníaca, que salía desde lo más profundo de mi vientre.
Golpeé el volante con las palmas. Sí. Sí, carajo. Grité, con lágrimas mezclándose con la grasa de mi cara. Estamos vivos. Apagué el motor después de 1 minuto para no sobrecalentarlo. El radiador tenía fugas que había tapado con pimienta y un huevo crudo, un viejo truco de mecánico. El silencio regresó, pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio después de la tormenta. Me bajé del coche y abracé a Anselmo. Olía a tabaco y sudor, pero en ese momento, olía a familia. Lo hiciste, lobo, dijo él, dándome una palmada en la espalda que casi me tira. No, don Anselmo. Lo hicimos. Miré el Mustang. Ya no era chatarra. Era mi boleto de salida. Pero más que eso, era mi trofeo. Había llegado a esa montaña como un hombre roto, arrastrándose. Iba a bajar de ella montado en un dragón de acero que escupía fuego. Mañana bajamos al pueblo, dije. Necesito gasolina de verdad. Y necesito que la gente vea esto. Esa noche, soñé con carreteras abiertas. No soñé con Leticia ni una sola vez. Su recuerdo se estaba desvaneciendo, reemplazado por el olor a gasolina y la promesa de libertad. Bajar la montaña fue una aventura en sí misma. Los frenos del Mustang estaban esponjosos por decirlo menos, así que tuve que usar el freno de motor en las curvas cerradas, haciendo que el quinto 8 rugiera y petardeara, asustando a los pájaros. Pero cada curva que tomaba, sentía más control. El coche y yo nos estábamos entendiendo. Llegamos a San Miguel, el pueblo más cercano, a unos 15 kilómetros. Era un lugar pequeño, con una plaza principal, una iglesia y una calle llena de negocios locales. Cuando el Mustang entró en la calle principal, las cabezas giraron. No por la belleza del coche, parecía salido de una película de M.A.D. Max, sino por el sonido. Ese brup 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 profundo del árbol de levas resonaba contra las paredes de adobe. Me detuve frente al comedor de Beto, un pequeño restaurante con mesas de plástico afuera. El motor se apagó con un último suspiro dramático. Bajé. Mis botas golpearon el pavimento. La gente me miraba. Un tipo barbudo, sucio, bajando de un coche clásico destrozado. Entré al comedor. Olía a café y chilaquiles. Mi estómago rugió más fuerte que el coche. Un hombre robusto, calvo y con un delantal manchado de salsa salió de la cocina, secándose las manos. Parecía preocupado. Buenos días, dije. ¿Tienen café? Tenemos café, pero no tengo luz, dijo el hombre, frustrado. Se me rompió el generador hace 1 hora y la red eléctrica del pueblo está caída por el viento. Se me va a echar a perder toda la carne del refrigerador. Miré hacia atrás, donde se veía un generador industrial viejo humeando. Soy mecánico, dije sin pensarlo. Fue un reflejo. ¿Me dejas verlo? El hombre, Beto, me miró con duda. ¿Sabes de generadores diésel? Sé de todo lo que tenga pistones. Si me invitas un desayuno completo, te lo arreglo. Beto dudó un segundo, luego asintió. Si lo arreglas, comes gratis hoy y mañana. Fui al generador. Era un problema simple, el filtro de combustible estaba tapado y el solenoide de arranque se había pegado. Lo limpié, golpeé el solenoide con una llave inglesa en el punto exacto, percusión mecánica, lo llamamos, y purgué la línea. Dale ahora, le grité a Beto. Él tiró de la cuerda. El generador arrancó a la primera, ronroneando suavemente. Las luces del restaurante parpadearon y se encendieron. El zumbido de los refrigeradores volvió a la vida. Beto salió corriendo y me dio un abrazo de oso que me levantó del suelo. Y me salvaste, hermano. Y me salvaste la semana. 15 minutos después, estaba sentado frente al plato de bistec a la mexicana más grande que había visto en mi vida, con tortillas hechas a mano y café de olla ilimitado. Mientras comía, la noticia corrió. En los pueblos pequeños, las noticias viajan más rápido que la luz. Oye, ¿tú eres el que arregló el generador de Beto? Preguntó un granjero que entró al local. Tengo un tractor que se calienta.
Yo tengo una camioneta que no entra a la reversa. Mi bomba de agua hace un ruido extraño. Terminé mi desayuno y salí. Había 3 hombres esperando junto al Mustang. No me miraban con desprecio por mi ropa sucia. Me miraban con esperanza. Me miraban con respeto. Pasé el resto del día arreglando cosas. Cobré barato, solo lo suficiente para comprar gasolina, aceite nuevo para el Mustang y algo de comida decente para llevar a la cabaña. Pero lo que gané fue mucho más valioso que el dinero. Gracias, maestro Joaquín, me dijo el granjero al que le ajusté el tractor. Tienes manos de santo. Maestro. Nadie me había llamado así en años. Para Leticia, yo era un inútil. Para Méndez, un empleado. Aquí, era el maestro. Al atardecer, antes de volver a la montaña, mi teléfono, que ahora tenía señal en el pueblo, comenzó a vibrar como loco. Lo saqué del bolsillo. 50 llamadas perdidas. 100 mensajes de WhatsApp. Todos de Leticia. Abrí uno al azar. ¿Dónde estás? Esto ya no es gracioso. Griselda dice que eres un inmaduro por no aparecer. Otro más reciente. Estoy preocupada, emoji de cara triste. Vuelve y hablamos. Te prometo que no me enfadaré mucho. Y el último, de hace 5 minutos. Si no respondes, voy a llamar a la policía. Me reí. Una risa tranquila. Escribí una sola respuesta. Estoy ocupado trabajando. No me esperen para cenar. De hecho, no me esperen nunca. Apagué el teléfono. Subí al Mustang, lo encendí y dejé que el rugido del motor ahogara cualquier duda que pudiera quedar. Conduje de vuelta a la montaña, hacia mi cabaña, que ya consideraba mía, sintiéndome como un rey regresando a su castillo. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía el respeto de Beto, de Anselmo, del pueblo. Y lo más importante, tenía mi propio respeto. Había descubierto que mis manos valían oro, y que mi vida valía mucho más que ser el accesorio de alguien. Pasaron 5 semanas. 5 semanas en las que mi vida cambió radicalmente. Llegué a un acuerdo con el dueño de la cabaña, un señor que vivía en la costa y que estaba encantado de que alguien cuidara la propiedad y le hiciera reparaciones a cambio de un alquiler ridículamente bajo. El Mustang ya no era una ruina, lo había lijado hasta dejar el metal desnudo y le había aplicado una capa de barniz transparente para protegerlo, dándole un aspecto de rata de carretera brutal y post-apocalíptico. El motor estaba afinado como un reloj suizo, bueno, un reloj suizo ruidoso y agresivo. Esa tarde, estaba sentado en el porche con don Anselmo, bebiendo una cerveza fría y mirando el atardecer. ¿Oyes eso?, preguntó Anselmo, ladeando la cabeza. Afiné el oído. Lejos, pero acercándose, se oía el zumbido de un motor moderno. Neumáticos caros sobre grava. Sí, dije, dando un trago largo a mi cerveza. Son ellas. Minutos después, la SUV negra de Griselda apareció en la curva. Se detuvo frente a la cabaña, levantando una nube de polvo que no llegó a tocarnos en el porche. Se bajaron. Leticia, Griselda y Patricia. Iban vestidas impecablemente, con botas de diseñador que claramente no estaban hechas para la tierra. Leticia corrió hacia mí. Su cara era una máscara de preocupación ensayada, perfecta para las redes sociales. Joaquín, gritó, abriendo los brazos. Dios mío, estás vivo. Estábamos tan preocupadas. Se detuvo en seco antes de subir los escalones. Me miró. Esperaba encontrar a un hombre derrotado. Un hombre flaco, sucio, llorando, suplicando perdón. En su lugar, encontró a un hombre bronceado, con músculos que se habían endurecido por el trabajo físico, barba recortada y una mirada tranquila y fría como el acero. Estaba sentado con las piernas estiradas, una cerveza en la mano, y ni siquiera me levanté. Hola, Leticia, dije. Mi voz sonó más grave de lo que ella recordaba. Leticia parpadeó, confundida. Griselda se acercó, mirando con asco el Mustang estacionado al lado. ¿Qué es esa chatarra?, preguntó Griselda.
¿Y por qué no volviste? ¿Acaso eres tan tonto que no sabes encontrar la carretera? Me levanté despacio. Don Anselmo se quedó sentado, sonriendo divertido, acariciando el mango de su machete enfundado. Sé dónde está la carretera, Griselda, dije, bajando los escalones hasta quedar frente a ellas. Pero esa carretera lleva a una vida que ya no quiero. ¿De qué estás hablando? Intervino Leticia, nerviosa. Joaquín, deja de decir tonterías. Sube al coche. Tienes que bañarte, apestas a humo. Y tienes que volver al trabajo, Méndez ha estado llamando furioso. Dice que te va a despedir si no vas mañana. Solté una carcajada. Fue genuina. Dile a Méndez que se meta su trabajo por donde le quepa. Ya tengo trabajo. ¿Trabajo? Se burló Patricia. ¿Aquí? ¿Qué haces, ordeñas vacas? Soy el mecánico del pueblo, dije con orgullo. Y gano en una semana lo que Méndez me pagaba en un mes. Y lo mejor de todo, nadie me dice qué ropa ponerme. Leticia se puso roja. Intentó cambiar de táctica. Se puso en modo víctima. Joaquín, amor, esto fue una broma que se salió de control. Lo hicimos por ti. Para que reaccionaras. Mira, funcionó, ¿no? Te ves más fuerte. Ahora vámonos a casa. Ya probaste tu punto. Di un paso hacia ella. Ella retrocedió instintivamente. ¿Una broma? Pregunté suavemente. Me dejaron sin comida. Sin comunicación. Sin transporte. Eso no es una broma, Leticia. Eso es abandono. Y tienes razón, funcionó. Me hice un hombre. Un hombre que sabe lo que vale. Señalé el Mustang. Ese coche estaba como yo. Oxidado, abandonado, olvidado en un granero oscuro. Ustedes vieron basura. Yo vi un tesoro. Lo arreglé con mis propias manos. Y ahora vale más que tu camioneta de plástico, Griselda. Griselda bufó. Por favor, es un trasto viejo. Vámonos, Leti. Si él quiere jugar al ermitaño, déjalo. Ya volverá arrastrándose cuando se le acabe el dinero. No voy a volver, dije, clavando mis ojos en los de Leticia. Nunca. Leticia palideció. Joaquín, estamos casados. Tenemos una casa. Una hipoteca. La casa es tuya. La hipoteca también. Quédate con todo. Quédate con los muebles caros, con las cenas aburridas, con tus amigas venenosas. Yo me quedo aquí. Me quedo con mi cabaña, con mi coche y con mi paz. No puedes hacer esto. Gritó ella, perdiendo la compostura. Lágrimas de rabia empezaron a brotar. Me vas a humillar ante todos. ¿Qué les voy a decir? Diles la verdad, dije, dándome la vuelta y subiendo al porche. Diles que trataste de darme una lección y el alumno superó al maestro. Joaquín. Me senté de nuevo en mi silla y tomé un trago de cerveza. Don Anselmo levantó su botella y chocó la mía. Salud, hijo, dijo el viejo. Leticia se quedó parada allí un minuto más, temblando de furia. Griselda la agarró del brazo. Vámonos, amiga. No vale la pena. Es un perdedor y siempre lo será. Subieron a la SUV. Portazos. Motor acelerado. Y se fueron, levantando polvo otra vez. Pero esta vez, yo no sentí angustia. Sentí una ligereza absoluta. Como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que había estado cargando durante 10 años. Miré el polvo asentarse y sonreí. Bonito espectáculo, comentó Anselmo. El mejor de mi vida, respondí. Un año después. El sol de la sierra brilla diferente cuando eres un hombre libre. Estoy en el taller Los Renacidos, el negocio que abrí junto con Jacinto, un mecánico local que es un genio con las suspensiones. El taller no es lujoso. Es un galpón grande de lámina y madera, pero siempre está lleno. Tenemos clientes que vienen desde la ciudad, conduciendo 3 horas, solo para que nosotros toquemos sus coches.
¿Por qué? Porque somos honestos. Porque amamos lo que hacemos. Y porque en la entrada del taller está estacionado, brillante y rugiendo, el Mustang Mach-1 de 1969, nuestra mejor tarjeta de presentación. Mi vida aquí es sencilla. Vivo en la cabaña, finalmente se la compré al dueño a plazos. Me despierto con el sol, tomo café en el porche escuchando los pájaros, trabajo con mis manos todo el día y por las noches ceno con amigos de verdad. Beto, Jacinto, Don Anselmo. Gente que te mira a los ojos y te dice la verdad, aunque duela, y que te ayuda sin esperar nada a cambio. Hoy estamos celebrando. Es el primer aniversario del taller. Hemos organizado un asado enorme. Hay carne en la parrilla, cervezas en hielo y música ranchera sonando en la radio. Don Anselmo está contando historias de la revolución que probablemente sean inventadas, pero a nadie le importa, y todos ríen. De repente, mi teléfono vibra en la mesa. Es un mensaje de un número que borré, pero que conozco de memoria. Leticia. Lo abro por curiosidad. Hola, Joaquín. Vi tu foto en el periódico local, en el reportaje sobre el taller. ¿Te ves bien? ¿Te ves feliz? Solo quería decirte que Griselda y yo ya no somos amigas. Su marido la dejó en la ruina y ella intentó estafarme. Tenías razón sobre ellas. Tenías razón sobre muchas cosas. Extraño nuestras charlas. Extraño tus manos. ¿Crees que podamos hablar? Tal vez pueda ir a visitarte. Miro el mensaje. Miro las palabras brillantes en la pantalla. Hace un año, este mensaje me habría hecho dudar. Me habría hecho sentir culpable. Pero hoy, leo las palabras y no siento nada. Ni odio, ni amor, ni nostalgia. Solo indiferencia. Miro a mi alrededor. Veo a Jacinto riendo con su hijo. Veo a Beto sirviendo tacos. Veo a Don Anselmo guiñándome un ojo. Veo el Mustang brillando bajo el sol. Esta es mi familia. Esta es mi vida. Una vida que construí con sudor, grasa y carácter. Una vida real. Leticia quiere volver porque su mundo de plástico se rompió. Quiere que yo la arregle, como arreglaba todo antes. Pero yo ya no soy ese mecánico. Tecleo mi respuesta, pero luego me detengo. ¿Para qué? Responder sería abrir una puerta que sellé con soldadura autógena. Borro el mensaje. Luego, bloqueo el número. Definitivamente. Dejo el teléfono sobre la mesa, boca abajo. ¿Todo bien, Joaquín? Pregunta Anselmo, notando mi movimiento. Levanto mi cerveza y sonrío. Una sonrisa que me llega hasta el alma. Todo perfecto, don Anselmo. Solo estaba sacando la última bolsa de basura. Salud por eso. Grita Beto. Salud. Respondemos todos. El sol se pone detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y violeta. El aire huele a pino y carne asada. Soy Joaquín. Soy mecánico. Y por primera vez en mi vida, soy el conductor de mi propio destino. A veces me pregunto, en medio de esta paz, si debería agradecerles. ¿Debería enviarles una tarjeta de agradecimiento a Griselda y Leticia por haberme abandonado ese día? Porque si no hubieran sido tan crueles, si no me hubieran empujado al abismo, yo seguiría allí, en esa ciudad gris, siendo un accesorio, siendo invisible. Su crueldad fue mi salvación. Me rompieron para que pudiera reconstruirme, pieza por pieza, en una versión mejorada. Una versión clásica, potente y libre. Y esa es la mejor venganza de todas, ser tan inmensamente feliz que su ausencia no sea más que una anécdota en la historia de mi éxito. Gracias por escuchar mi historia. ¿Creen que fui demasiado duro con Leticia al final al no responderle, o ella tuvo exactamente lo que se merecía? Déjenme su opinión sincera en los comentarios, los leo a todos. Si les gustan las historias de justicia, motores y superación personal, suscríbanse al canal y activen la campana. Nos vemos en la próxima historia.